Pues mi nombre es Carlos Salem, soy escritor y vengo a presentar aquí pues mi último libro, una novela negra, puede que un poco satírica, pero sobre todo salvaje, que se llama En el cielo no hay cerveza y que cumple uno de mis sueños, que es matar a todos los periodistas del corazón. Bueno, la novela salió primero en Francia por varios motivos. Uno es que yo tengo siempre una novela o dos terminadas antes, porque tengo pánico a que me ocurra eso de la página en blanco, que no me ha pasado nunca. Puede ser que tenga resaca y no me pueda sentar frente al ordenador a escribir, pero eso de no tener una historia yo que contar, incluso cuando no publicaba mis libros, pues me aterraba. Entonces quiero tener siempre, y me gusta tener siempre, una o dos novelas, una terminada, y otra pues muy a punto de terminar, para sentir que tengo un colchón de lo que yo quiero decir. No es tanto para cubrir con un requisito editorial. En Francia hace ya más de 2 años que la adquirió Actes Sud, que es una gran editorial francesa, que es mi editorial en Francia. Lo que pasa es que como sacan cada año y medio, según nos convenga por el calendario, entonces ha salido ahora a finales de febrero y muy bien, porque ya allí las tiradas son mucho más grandes que aquí y ha tenido una repercusión muy buena. ¿Por qué no salió antes en España? Porque no he encontrado un editor valiente capaz de sacar algo tan simple como es una novela negra, con bastante de ironía, pero en el fondo creo yo que muy respetuosa con los valores más fundamentales, ¿no?, de la gente. Es decir, me puedo reír de todo, pero lo que no me río es de la gente. Y hasta que no di con Pérez Ureda, el editor de Navona Negra, que es mi editor desde hace 2 o 3 años, diríamos ya 2 novelas nuevas y 2 novelas de las primeras mías que van a reeditar en breve. Hasta que no ocurrió eso, pues no he encontrado a nadie que apostara por la novela decididamente, gustándole mucho a todo el mundo, elogiándolo mucho, pero entonces, no sé, hay como un miedo, ¿no? Como la novela por un lado se mete con la prensa del corazón y por otro lado es como una especie de evangelio de cerveza ficción, es como una especie de parodia, de responder a una pregunta. La pregunta es, si hoy Jesucristo bajara a la tierra, ¿a quién iba a impresionar? A nadie. Nos iba a comer una rosca. Porque multiplicar panes y peces llamas al telepizza. O sea, no tenemos capacidad de asombro. Entonces, jugando con eso, llevándolo al extremo, yo hago un hermanastro de Jesús que baja a la tierra para ser más famoso que el hermano. Como eso implica hacer una especie de juego de espejos con la vida teóricamente de Jesús, hay quien cree que eso es meterse con la iglesia. Sin embargo, gente muy amiga mía, creyente e inteligente, porque hay mucha gente que es ambas cosas, se ha descojonado con el libro. Y que si hay algún fanático, pues que se joda. Yo se la voy a mandar al Papa. Sí, bueno, sí, a los 15 días o 20 días llegó a la editorial una carta de la Casa Real en su momento, agradeciendo la novela y en nombre del rey la novela y la cariñosa dedicatoria, ¿no? Eso fue por una cosa que a mí se me ocurrió y le enviamos en su momento, pero no era una cuestión de provocación ni no provocación. La gente que dice que yo soy un provocador creo que está demasiado acostumbrada a la corrección política. O sea, si un tío es un imbécil, a lo mejor no le dices que es un imbécil porque es más grande que tú y te puede pegar porque es tu jefe, porque es tu suegro, pero sigue siendo un imbécil. Y si tú dices un momento, esto es un imbécil, parece que es provocar. Entonces, pero sigo siendo el rey. Yo quería provocar a la Casa Real, todo lo contrario. Al final terminó cayéndole muy bien el rey a un montón de gente. Muchos amigos míos republicanos me recomiendan, dice, después de leer el libro me cae el rey mejor que antes. Y no era un panegírico del rey, obviamente. Y con esta novela tampoco yo pretendo insultar a los católicos, todo lo contrario, pero sí es cierto que tenemos una educación católica muy con alfileres. Hay mucha gente, o sea, hay muy poca gente creyente que realmente va a misa, hace todo eso. Y esa gente merece todo mi respeto. Dentro de esa gente hay grupos muy minoritarios que son prácticamente fanáticos, casi talibanes. Pero el resto es gente que siente que necesita una guía determinada y la encuentra en una fe. Y gente que hace un montón de cosas positivas por el prójimo. Yo siempre digo que con el ABC de lo que teóricamente decía Jesucristo consigo estar yo, que soy trotskista. O sea, si es respetar a tu prójimo, ayudar, son 4 cosas básicas. Eso, quien no hace eso, es que no es que sea ni ateo ni cristiano, es un cabrón. Entonces, no creo que nadie, y si le ofende a alguien, pues lo sienta, ahí con su pan se lo coma, porque no es la intención. Yo creo que ha dado más miedo meterme con los periodistas del corazón. Entonces, hasta que no encontré este editor que además de valiente, está un poco loco y que le gusta lo que hago y que reconoce y que sabe mucho de novela negra. Entonces, él vio que es una novela negra situada en Madrid, y con una trama bastante sencilla y compleja al mismo tiempo, que tiene muchos elementos más que de humor, como de sátira, pero en realidad es el surrealismo que se vive en mi barrio cada día. Pues la verdad es que cuando yo escribí la novela no recordaba al personaje de Carlos Jesús, y luego dije, bueno, me da igual, pues justamente, fíjate que la realidad supera la ficción. Diosito es un personaje
que como todo se maneja por etiquetas, y no quiero que le llamen novela fantástica, yo dejo a la libre decisión de cada lector de decir si él es o no es quien dice ser, pero cualquiera que lo lea con inteligencia sabe que dentro de la lógica de mi historia sí es quien dice ser. ¿Y quién es? Es el hijo menor de Dios, que se tomó unas vacaciones hace 30 años, bajó a una colonia hippie, estuvo 40 días y 40 noches con una hippie llamada María con H, y que se escuchaba desde la cabaña que decía My God, My God, My God, y cuando él salió demacrado, vestido de hippie ya mayor, de rockero, hippie, una paloma que había cabreado le cagó en la cabeza, él desintegra la paloma y desaparece. Y 9 meses después nace Diosito en esa colonia hippie. Lo que no sabía Dios, o Johnny the One, como se hacía llamar cuando iba de hippie, era que María en realidad era una abogada judía de una poderosa familia de abogados judíos de Boston. Entonces Diosito se cría hasta los 5 años oyendo hablar de su hermano como uno más de la colonia hippie. María a los 5 años desempolva su título, remueve tierra y cielo y consigue que le reconozcan el hijo. Y tiene Diosito un papel, un pergamino con letras que se mueven, donde dice que él es el hijo de Dios. Pero claro, quien lo narra esto es Poe, que es un tipo que vive bebiendo bastante, por lo tanto, igual se lo imagina. Eso yo dejo al albedrío del lector, porque hay gente que necesita que le dejes ese asidero. Para no creerse que es una novela loca, no lo es. Y Diosito baja a la tierra porque odia a su hermanastro, porque a los 15 años Diosito se va. Y lo buscan por todos lados, se ha desaparecido porque se fue a vivir con papá. Y cuando va a cumplir 30 años, el padre dice: me has dejado 2 angelitas medio embarazadas, no has terminado ninguna carrera, eres un desastre, se quejan los vecinos. Entonces él se cabrea y baja a tratar de ser más famoso que su hermano, el que detesta porque es el gerente del cielo. ¿Qué ocurre? Esa ansia por querer ser famoso a toda costa le lleva a hacer de todo tipo de cosas y todas fracasan. Y entonces llega que paga el último precio, que es el precio de la dignidad humana, que es acudir a la prensa del corazón. Y ahí es donde se rompe su amistad con el Poe, con mi narrador, porque él fue periodista como yo y él odia a esa basura de prensa. Entonces, cuando a él le sale mal ese programa en cadena y se ríen de él, desaparece. Y a los 13 años se empiezan a morir sangrientamente esos periodistas, pseudo periodistas, que se burlaron de él. Es un poco el leitmotiv de la novela. La novela arranca con eso. Pero Poe, su amigo, su medio amigo, él lo aguantó en su piso, pero no era su gran amigo, de alguna manera se mete en un montón de líos y se recorre Madrid buscando a los viejos amigos de Diosito de ese tiempo que vivieron juntos para encontrarle y demostrar que él no es un asesino en serie. Y en el fondo es un pequeño homenaje al largo adiós de Raymond Chandler, homenaje irreverente, pero homenaje muy trabajado con esa situación, ¿no? Cuando Philip Marlowe se mete, estaba preso para tratar de demostrar que Terry Lennox, que era un amiguete, no era un asesino, y solo porque le vio una hebra de dignidad de vez en cuando. Entonces ahí hay un homenaje. Por lo demás, Diosito es un personaje que está dispuesto a todo por ser famoso, y es un poco los valores que tenemos actualmente. Ser famoso es un negocio, es necesario porque te pagan por serlo, aunque no hagas nada. Quiero decir, yo siempre lo digo cuando estos días que hay entrevistas sobre la novela, y lo he dicho siempre, de pequeños nosotros queríamos ser astronautas, yo pirata, ya se nota, pero astronauta y pirata. Ahora hay que los chicos que no tengan ningún horizonte en su familia o ningún aliciente quieren ser tronistas, tío. La prensa del corazón ha hecho más daño en los últimos 20 años a este país que la corrupción política. Y eso lo digo, lo sostengo, lo mantengo y lo demuestro. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el modelo de un éxito fácil, sin ninguna clase de mérito, para un montón de gente joven, gente que tenga ahora 25 o 30 años, ha crecido con esa prensa del corazón, centrada sobre todo en la tele. Ha crecido con lo que en Francia le llaman telerrealité, o sea, telerrealidad, porque por suerte no tienen tantos problemas de cotilleo, pero es que la telerrealidad es parte de la telebasura. Porque que una persona vaya a fingir su vida en una casa cerrada, en una granja o donde sea, bueno, pero es que esa persona luego le paguen por ir a pelearse con otra, se convierte en un personaje interesante solo porque estuvo una semana en una casa de Gran Hermano, o por ser safio. Vamos a ver, esto es... acabamos de vivir un proceso muy importante. Se puede estar del lado político ideológico que uno quiera en este país, que ha sido la posibilidad de un cambio de la manera de entender la política, de la alternancia, del bipartismo. Ya veremos en qué queda. Al mismo tiempo, la noticia más importante ha sido que Leticia Sabater se ha reconstruido el coño y que vuelve a ser virgen. Cuando yo me lo contaron, porque yo no miro este tipo de cosas, de golpe lo busqué y digo, debe ser una coña.
Debe ser, no, no, es cierto. Y que 1 millón de personas ha dicho que se ofrece a despirgarla, cuando a mí ni que para yo $1 millón no me le acerco, ni por teléfono la despirgo. Pero que esa mujer va ahí a contar esas cosas. Y esos señores periodistas, que, o sea, ¿pero qué se está dando a entender? ¿Qué modelo tiene un chico o una chica con eso? Y no estoy hablando de moralina. Yo lo que digo es que los grandes medios de comunicación tienen, y en este momento tienen casi un monopolio de dos con respecto a la tele. La tele, yo no me cansé nunca de decirlo, en eso soy muy soviético, ahora que se utiliza tanto. La televisión es el mayor medio de educación que se ha inventado después del libro. La televisión se puede emitir gratuitamente, que cualquier persona con una tele simple la pueda tener. Y puedes tener cientos de canales que uno te enseñe inglés, otro francés, otro historia, que se repita constantemente y que tú puedas, que no haya un solo analfabeto en el mundo. La televisión puede ayudar a un montón de gente que en este propio país, que el analfabetismo teóricamente no existe, pero hay una franja de analfabetismo funcional y una franja de semi-analfabetismo de educación. Es aburrido, no da dinero, ya ganas dinero con lo otro. Sin embargo, el Estado no obliga a esas empresas grandes de televisión a poner, si ponen algo de cultura es a las 3 de la mañana. No tenemos un programa de libros. Desde que terminó el último de Sánchez Dragó, que estaba en Telemadrid, no tenemos ningún programa de libros en televisión. Por lo menos habrá alguno, a lo mejor en algún canal. Está, creo que en la 2 hay uno, pero digo, algo que sea... O sea, y no, esto no es envidia. En Francia un programa de libros durante no sé cuánto tiempo y todavía ocupa el espacio de prime time. Hemos recuperado solo hace muy poco, no nosotros, no yo, sino la televisión, con programas como el de Risto Mejide o algunos, el que haya entrevistas semiserias y en muchos casos inteligentes. Eso que es lo más barato de hacer. Sí, a mí realmente, a ver, no tengo intención de construir una saga, ni mucho menos, pero si yo tengo un personaje que me es cómodo, que me gusta, que me agrada y que siento que puede tener cabida en una novela, no lo meto a presión. Por decirte un ejemplo, si yo necesito un detective, tengo al detective Arregui, que es protagonista de Pero sigo siendo el rey, aparece en El cielo no hay cerveza, en un papel secundario pero interesante, aparece en Cracovia sin ti, y aparecerá en más sitios. Sin embargo, ese universo de Arregui, que se ha mezclado de alguna manera con... Arregui aparece en mi segunda novela, en Matar y guardar la ropa. Digamos, hay como una pequeña mezcla donde no se conocen todos, pero sí que hay como pequeños puntos de contacto. De hecho, faltaba que este Poe, que le llaman Poe porque un jefe suyo cuando él era periodista decía que era solo medio poeta, que la otra mitad era un cabronazo. Entonces Poe no había aparecido todavía interrelacionado con ellos. Pues miento, en un cuento había parecido que conocía a Reggie, en un relato mío. Entonces me interesaba que, ya que necesitaba yo un detective para esta novela, que el Vaticano contratara un detective para seguir a Diosito, ¿por qué no podía ser un detective mío, Arregui, que es un personaje que yo quiero mucho? También ocurre con Soldati, que es Raúl Soldati, es el argentino prototípico de Camino de Ida, que ha aparecido también en Pero sigo siendo el rey, y que tiene un papel coprotagónico en Muerto el perro, porque son personajes que te gustan a ti, le gustan mucho a tus lectores, sientes que puedes hacerles que ocurran cosas, y curiosamente sabes que si le hicieras una novela para ellos solos, la cagarían. Eso es un poco como en el cine, que está ese secundario que se luce maravillosamente y tiene un papel breve pero muy lucido. Entonces, claro, si es secundario tú lo extraes, que ¿por qué fracasa la mayoría de los que lo llaman spin-off, ¿no? Porque hacen de padre de familia, hicieron una serie con el vecino negro y que fue un fracaso, porque ¿para qué? ¿Era para qué? Para captar al público, no se entendió. O sea, si ese personaje era gracioso porque tenía ese papel limitado. Y me ocurre mucho con eso, que hay personajes como Soldati, como Arregui, que Arregui sí va a tener su propia línea de novelas, pero como Octavio de Camino de Ida, que si aparecen son en papeles secundarios. Entonces, yo no tengo una planificación completa de mi obra, como te decía al principio. Lo que sé es que tengo siempre varias novelas abiertas que voy a terminar, porque así me quito el miedo de no tener nuevas historias. Y como siempre tengo nuevas historias, termino escribiendo, a lo mejor esa lista sigue esperando y se cuela otra. Es una especie de juego interesante. Con respecto a la magia, yo creo que la vida O sea, me gusta la magia, no los trucos. Entonces, cuando mi hijo era pequeño, yo lo llevaba, que le gustaba mucho la magia, yo sabía que eso era un truco, pero no quería averiguar dónde estaba el truco. Si averiguas dónde está el truco en el amor, en la novela, en todo, ¿qué te queda? Pegarte un tiro. Otra cosa es ser bobo y creerse cualquier cosa. Entonces,
sea o no Diosito, el Hijo de Dios, obviamente que el Poe, cuando escribe esas memorias, mientras lo busca por Madrid para tratar de salvar la vida, va reescribiendo como un juego de espejos la historia de lo que vivieron juntos, ¿no? Ese año y medio del periplo de Diosito tratando de ser más famoso que su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí él cuenta lo que ve, pero no se asombra, porque Poe no tiene asombro. Le da exactamente igual. Sabe que el otro le multiplica todas las cervezas en casa. Igual cuando duerme baja al chino. Pero yo no necesito una explicación racional para creer que Diosito es el Hijo de Dios, para creer que el personaje de Charlie en Camino de Ida es Gardel, que quiere matar a Julio Iglesias, porque sería muy triste necesitar una explicación para todo. Entonces, esa especie de magia a la que, como me decías tú, se ha renunciado es porque, mira, España se enamoró del realismo mágico. España inventó el boom en los 60. España se nutrió no solo los editores de ganar dinero, y luego se avergonzó. Cuando nosotros nunca, en Latinoamérica, nos avergonzamos de España como nuestra madre literaria. Tenemos más. Tenemos Norteamérica, tenemos Francia, pero España siempre ha sido nuestra madre literaria. Y en cambio, España en general parece que avergonzarse del realismo mágico. Cuando el realismo mágico es maravilloso porque te permite contar con una visión casi mágica una cosa cotidiana. No hay más que eso. Entonces, la magia sí. Repito, los trucos no. Cada historia te pide que la cuentes como debes contarla y ella te impone. Y tú notas, salvo que seas, vamos, si eres una máquina comercial, igual no piensas cómo va a vender más. Si tú piensas cómo puedo contar esta historia, la novela te pide cómo contarla, y eso es evidente. Quien no sabe ver eso, pues, oye, me ha pasado a mí llegar a 150 páginas de una novela y decir, no tenía que contarla así, tenía que contarla en tercera o de otra manera y tener que tirarla, pero eso te pasa una vez. Si te pasa dos, vale, si te pasa tres, eres imbécil, dedícate a otra cosa, ¿vale? Entonces, las novelas ocurren primero en la cabeza. Mis 3 próximas novelas están completas en mi cabeza, con diálogos casi que te diría hasta con comas. Siempre hay huecos de caminos, de aquí hasta allí. Yo sé que el camino va a pasar por allí. ¿Por qué? Porque es el final. Siempre sé cómo terminan mis novelas. Entonces, a lo mejor no me hago una escaleta para ver lo que va a pasar, ni planifico, pero sé que va a pasar por allí. Entonces, mi cabeza sigue trabajando y resuelve que entre este set y la cafetería, no me basta con hacer una gracia, camina hasta allí. Si no hay que decir nada, camina hasta allí o aparece allí. Y a lo mejor ese pequeño camino permite que ese personaje recuerde, encuentre, busque. O sea, en realidad improvisación no hay nunca. Sí es cierto que hay sembradas que en el camino a veces te encuentras con que has desarrollado una línea mucho menor y esa línea adquiere mayor protagonismo. Entonces, ¿qué haces? Lo que hace todo buen escritor. Si te gusta mucho, retrocedes y pules lo que ya hiciste primero. O sea, no hay nada que sea intocable. Es como un cuadro. Llega un momento y dices, ya, no lo toco más. Pero mientras tanto, hasta que ocurra eso, anda que no hay que dar pinceladas. Entonces, es que la estructura de esta novela tiene como 3 partes. Por un lado, es el momento actual donde a Diosito están a punto de acusarlo de matar a estos periodistas del corazón, que van muriendo. Y disfruté muchísimo los capítulos en que los matan. Un personaje que no se sabe quién es. La parte de Poe, que en primera persona y presente también está buscando junto con este policía que se llama El Gato, cada uno por distintos intereses, a Diosito, y eso lo lleva a recorrer Madrid y a reencontrarse 3 años después con todos los ex amigos de Diosito que eran sus apóstoles, que son espejo fiel pero moderno del carácter que las escrituras le dan a los apóstoles que tuvo Jesucristo. Están los pescaderos, ahí el publicista, está todo. Y luego mientras hace eso, está dentro de esa misma línea temporal, está lo que le está pasando a Poe. Su querer ayudar a su amigo, el que nunca ha querido triunfar, está triunfando sin querer, porque escribió novelas cursis tipo Sombras de Grey, pero de las que existían antes que las Sombras de Grey, que eran igual de cursis. Estas que históricamente son románticas, solo hablan de follar, pero disimuladamente, o sea, porno de baja intensidad. Entonces él hizo una broma, envió un concurso, una novela que llamaba Ensalada de Pasiones, pero como una burla, un día que estaba borracho, y ganó el premio. Como era con seudónimo, él no quiso reconocerlo, y han llegado al engaño de que las novelas de esta mujer, que se llama Keka Osman Dendeiro, las primeras sílabas, que es que os den, entonces todos los de la editorial están convencidos de que esa Keka es una política, una empresaria, y que él es su amante. Entonces nadie sabe que él es esta tipa que hasta los críticos se la toman en serio porque es tan quiche lo que hace que se dan cuenta que hay una genialidad de ello. Él se odia a sí mismo porque nunca quiso triunfar como escritor. Las veces que estuvo por triunfar se encontró la manera de cagarlo todo, ¿no? Entonces Diosito estuvo dispuesto a todo por ser famoso. Él, que no quería ser famoso, está a punto de que lo descubran y ser famoso. Hay como un juego de espejos en su propia vida. Y luego hay una tercera parte
O sea, ese evangelio que él escribe, le prometió a Diosito escribir la historia de sus aventuras, y es el que dices en cursiva, que es pasado. Pero hay como una tercera parte muy, muy diluida en la novela, pero muy importante para mí, que son 4 o 5 capítulos en los que el Poe recuerda. Y recuerda de alguna manera para entender cómo es ese personaje. No es el simple maldito de novela negra, o es un tipo que siempre ha tenido un complejo de Rey Midas al revés. Él es protagonista de una novela anterior mía, breve, que se llama El Huevo Izquierdo del Talento, que posiblemente de aquí a 2 años la volveré a publicar, pero en una versión completa con más páginas, porque sale una versión muy reducida, y aunque me gusta, me apetece mucho devolverle cosas que le quité. Y de una tercera novela que ya está escrita y que probablemente salga el año que viene. Entonces, es un personaje al que yo le tengo muchas cosas, y su historia personal me gusta desgranarla. Es un personaje al que evoluciona en las novelas. En mis novelas pasa que hay muchos personajes que su evolución es una evolución limitada. Quiero decir, cuando tú lees Camino de Ida, por ejemplo, la primera, tú sabes que el protagonista, Octavio, que es un pobre tipo, va aprendiendo a decidir por sí mismo. Pero seamos sinceros, el fundido a negro del final le viene bien, porque a lo mejor a la vuelta de la esquina el primer problema vuelve a ser un tipo apocado que le echa la culpa a los demás de lo que le ocurre. No lo sabremos. Yo lo hago aparecer de vez en cuando en alguna otra novela para que la gente que le quiere, como yo, siga pensando, no, el tipo todavía no se ha rendido. O sea, mi personaje, ese dogma de los libros de yankees, de guiones, que también te lo aplica a la novela, que el personaje debe crecer durante la novela, no siempre se da de una manera tan taxativa. En cambio, el Poe, que es un niño grande, esta novela ya tiene como 40 y muchos, sí, va aprendiendo muy lentamente, muy dolorosamente, va aprendiendo. Y en esta novela incluso aprende a que se puede ser feliz y perder. Es un tipo que ha aprendido a que no le importe nada. Entonces, esas son las 3 estructuras. Y no es que sea tan difícil, yo ya lo tenía pensado así. De hecho, hice un intento de escribir solo la historia de Diosito, la memoria, la astracanada, la parte cómica, si quieres, de la novela. Y no me conformaba, pues necesitaba lo otro. Entonces, hay como un equilibrio. Pero sí que hay una estructura, pero ya te digo, todo está escrito aquí, y luego yo lo ordeno cuando lo escribo, pero no, nunca. Yo creo que ninguna novela que haya publicado hasta ahora, empecé a escribir sin saber cómo terminaba. La última frase, te digo, incluso casi textual. En algún caso he metido o introducido un pequeño cambio, pero siempre sé a dónde voy. Entonces, por eso puedo delirar. Pues yo sé que para cruzar este río tan ancho, que hay una piedra cada 10 metros, el resto de las piedras tengo que ir inventando yo. Pero sé a dónde voy a llegar. Entonces, eso me permite, por lo menos a mí, igual pensará que es una porquería, pero a mí me permite delirar todo lo que pueda, porque van a llegar donde yo quiero. A mí hasta hace poco hasta muy poco, 6, 7 meses, en entrevistas me preguntaban si yo me definía como poeta, como novelista, y yo, tonto de mí, me definía como un novelista que escribía poemas. Y en realidad me he dado cuenta de que ninguno de los dos puede prescindir del otro. Quiero decir, yo me encanta escribir poesía y lo hago desde hace mucho tiempo, y aparte en los últimos 2 años he tenido la suerte de que mucha gente se vea reflejada, y mucha gente joven, en esa poesía, y la haya hecho suya. Yo tenía en Twitter creo que 2.000 seguidores, seguidoras así, y ahora tengo casi 50.000 por la poesía. Y hay gente que desde la poesía está llegando a mi novela. Y no le resulta extraño, porque también hay un lirismo. Yo creo que una novela en la que no haya cierto lirismo es un reportaje. De la 2, que te dice, está pareándose la culebra con el culebro. ¿Y qué? Y tú estás durmiendo la siesta, ¿no? La tarea de un novelista no es adoctrinar, ni es enseñar, ni es contarte cómo se vive en el siglo XVI. Es contarte una mentira maravillosa, llevarte de viaje, que tú te vayas a ese viaje. Maravillosa, triste, rotunda, la que sea. Y para eso hace falta el lirismo. Creo que el estilo de un autor está hecho de un montón de recursos, y un montón de un abanico de registros que uno tiene. Pero hay una marca de cada uno. Quien se pasa la vida buscando su estilo lo perdió por el camino. Entonces yo creo que el estilo te lo pide cada historia, pero hay una manera mía de contar que se puede imitar, lo puede hacer algún amigo, pero si hiciera siempre eso, a la segunda se equivocaría, porque yo en otra novela cuento las cosas de otra manera. O sea, hay un estilo mío de trabajar. Eso tiene mucho que ver con la poesía. Acaba de salir mi nuevo poemario, que se llama El amor es el crimen perfecto, y ocurre una cosa curiosa, porque como tengo mucha gente joven que me lee y me sigue y va a mis recitales de poesía, ahora en los festivales de novela negra que estoy yendo aquí en España, me invitan, y de paso de invitarme como novelista negro, me abren espacio para hacer un recital, y en muchos casos pues viene mucha gente joven a ver el recital y conoce ese ámbito de la novela negra que no conocía. En Gijón, por ejemplo, el año pasado, hicimos un recital muy grande en la Carpa Grande, la Semana Negra de Gijón, con Escándalo y Diego Ojeda, y se llenó tanto, y eran como las 2 de la mañana, y gustó tanto que nos han encargado otro año más, y este año lo hacemos además con Irene X. En cuanto yo diga
que va a estar Escándar, Diego Ojeda, Irene, qué sé yo, en un recital, te puedo asegurar de que es que la gente ya está guardándose el sitio. Entonces, ese fenómeno extraño, que yo creo que tiene más que ver con el momento y con el tipo de cosas que nosotros estamos contando, es una elección de la gente. Las redes sociales han posibilitado una cosa, que se destile mucha basura, que se hable del himen de Leticia Sabater, pero también que mucha gente busque poesía, busque canciones y elija lo que quiera. Twitter, curiosamente, con esa brevedad, a mí me ha abierto la puerta de que muchísima gente compre mis libros y los busque, y aunque el libro esté completo en el blog, si lo quieres rastrear, la gente viene a comprar el libro, te lo comparte contigo, lo hace suyo. En este caso, en este caso, El amor es el crimen perfecto, que ha salido por muy poca distancia de la novela, es un libro que tiene una primera parte de poemas de amor, medio eróticos, muy en la línea del anterior, que era El animal, un poco en la línea también de otro libro mío, de Follamantes, que es un poco de prosa poética, y que cuentan una historia de amor real que estoy viviendo desde distintas perspectivas. Hay una segunda parte que es más ajuste de cuenta con uno mismo, también un poco poesía, no sé si política, pero de protesta por el momento, del desconcierto. Y hay una tercera parte que son 97 micropoemas, que no tweet poemas, algunos tienen 140 caracteres, otros tienen 160, me da igual, que es un poco la brevedad, ¿no? La brevedad esta que también es muy bonita, porque parece que se te ocurre un verso bueno y tienes que hacer un poema de 2 kilómetros. No, a lo mejor con 2 versos es lo que tenías que decir sobre eso en ese momento. Estoy muy contento porque está funcionando muy bien. Y estoy muy contento de ver cómo mis dos mundos se van interrelacionando, cómo mucha de la gente que compraba Novela Negra está comprando mi poesía, y cómo mucha de la gente de la poesía, que te digo es muy numerosa, está leyendo mis novelas. Y esta novela, por ejemplo, que está yendo muy bien, En el cielo no hay cerveza, les está gustando y la están comprando y la están leyendo, aunque no ataña a lo mejor a un montón la mayoría son chicas y chicos, sobre todo chicas de 20 y tantos años. No ataña directamente, pero es que esta gente está en el mundo y se pregunta por el futuro, por el pasado. La novela anterior, que se llamaba Muerto el perro, que la protagonizaba una mujer, muchas lectoras mías la compraron, de estas jóvenes, y la compartían con su madre. O muchas lectoras de novela negra luego se la pasaban a su hija y decía, claro, si este es el de los poemas. Hubo como una especie de encuentro. Entonces, dificultad ninguna. ¿Cómo escribo? Es que no creo que haya que cambiarse un chip. Yo, por lo general, cuando estoy escribiendo una novela, no estoy escribiendo poemas. En todo caso, no con una continuidad. No creo que escribir poemas sea todos los días escribo un poema. Te da rachas y en esas rachas escribes. Influencias muchas, Bukowski, te diría prácticamente todo el que se te ocurra que sea bueno, y los malos, pues de los malos aprendes para no hacerlo igual. Soy muy bukowskiano y diría muy urbano, pero también es una poesía que, sin llegar a ser erótica, aunque la tengo también, es hablar de las cosas a las claras. Y la gente está muy cansada de que le cuenten rollitos de corazoncitos volando. Y al mismo tiempo el romanticismo no se ha perdido, pero hay que saber que el romanticismo está en el barro, está en el sudor, está en el fango también. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que se mezcla, que se puede ser, lo de Follamantes, por ejemplo, fue, y que en este libro se continúa mucho esa línea, que fue un suceso de venderse muy bien, de la gente hacerlo suyo, que en esta feria no he parado de firmar también de ese libro, fue un poco eso, juntar las dos partes, la parte romántica con la parte carnal, que es la que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere echar el polvo de su vida, que sea maravilloso, y como decía Woody Allen, el sexo, si es sucio, es mucho más bueno, pero al mismo tiempo que luego, si además estás amando, eso es la bomba. Y entonces lo que todo el mundo quiere, y yo no sé, yo lo quería contar así, pues lo estaba viendo así.